nos invitan a ver al Cristo, ¿no? A tener una noción de cristología igual. O sea, no hay igual. Así como no hay teologías igual, tampoco hay cristología de una sola mirada. A mí me hace gracia porque este curso ya lo he estado trabajando este año con varios grupos y parece que hubo un obispo nuestro de aquí de Costa Rica que le llegó hasta sus oídos este tema, ¿no? Y el obispo se sorprendió, parece. ¿Qué es eso de cristología con ojos de mujer? ¿Qué es ese invento? Yo me lo imagino, pobrecito obispo asustado. Pero bueno, hay tantas cosas que los obispos nuestros y de otros lugares tienen que aprender, que yo digo, vamos a seguir trabajando en esto porque me parece que cuando la gente se sorprende es porque algo falta, ¿verdad? Entonces vamos a seguir trabajando y después al final vamos a ver si realmente nos ayudan para ampliar nuestros procesos de conocimiento, nuestros saberes, ¿no? La primera cosa que yo quiero compartir es esta, o sea, para hablar de cristología con ojos de mujer, la propuesta es partir de una teología feminista, ¿no? Una teología que afirma el lugar de la palabra de las mujeres sobre Dios, ¿no? Es cuando las mujeres tienen que decir sobre Dios, cuál es su palabra sobre Dios, lugar de construcción de la eclesía de las mujeres. La teología feminista tiene que ver con eso, con lugar de construcción de una visión, de una mirada de iglesia diferente. Eclesía es iglesia, es asamblea, ¿no? Asamblea reunida. Entonces, una asamblea reunida de forma diferente. Ustedes saben que nosotros, para nadie es secreto, que venimos de una experiencia de iglesia que es piramidal, ¿no? Donde la última base estamos las mujeres, ¿no? Y a puro esfuerzo, ¿no? No tan fácil. Teología feminista tiene que ver también con desde el cual pueden ser articuladas transformaciones políticas, culturales y religiosas. ¿Por qué? Porque si es lugar donde se construyen nuevas maneras de pensar y de organizar la iglesia y de pensar a Dios, entonces es lógico que provoque transformaciones a nivel político, a nivel cultural y a nivel religioso, ¿no? Y pueden ser hechas acciones en nombre de un pluralismo democrático, ¿no? Pensar una iglesia, pensar Dios de manera diferente, pensar una iglesia organizada y estructurada de forma diferente, transforma cultural, religiosa y políticamente nuestros pueblos, pero también da espacio para un pensamiento plural y democrático, ¿no? Esa es la propuesta de la teología feminista. La teología feminista no es acabar con los hombres, que es el miedo, ¿verdad?, que a veces le pasa a muchos hombres y también el miedo de muchas mujeres, porque imagínense que acabemos con nuestros hombres, vamos a ver, si nuestros hombres no podríamos tampoco, ¿verdad?, generar vida diferente, ¿verdad?, las comunidades diferentes. Entonces, cuando escuchemos la palabra feminista, teología feminista, no le tengamos miedo, no es acabar con los hombres, pero sí acabar con una idea patriarcal de hombre y de Dios, ¿no? Que no nos ayuda. Y vemos, ahí está el ejemplo, miren cómo estamos acabando cómo se está acabando la propia tierra por esos pensamientos patriarcales, ¿no? Que nos afectan a todos, hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres.
Alguna gente prefiere hablar de teología desde la mujer, porque feminista le da miedo, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, podemos hablar de teología también desde las mujeres, siempre y cuando planteemos esas rupturas. Así que yo no me preocupo mucho por los conceptos, sino por las epistemes que estos conceptos nos comparten, nos transportan, ¿no? Nos hacen pensar. Hasta ahí estamos bien, comenzamos fuerte, ¿no? ¿Está raro el asunto? ¿Podemos seguir? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, estamos, ¿no? Estamos comenzando. Estamos comenzando. Se trata entonces, cuando hablamos de teología, y como planteábamos, como nos desafía a pluralismo, a democracia, se trata de pensar, hablar y vivir lo divino, ¿no? En plural, ¿no? La divinidad en plural. Por eso entonces es una invitación a hablar de teologías, ¿no? Por eso podemos hablar de teologías. No hay una sola mirada teológica, ¿no? Hay miradas teológicas diversas dependiendo de los sujetos que hacen esa teología, ¿no? Que arman esa teología. Entonces podemos hablar de teologías. Los otros días yo estaba conversando con una amiga y no sé, salió lo de teologías negras. Y se espanta una amiga de ella que estaba al lado. Ella abrió los ojos de una manera tan impresionante que yo hasta me asusté. Yo dije, ¿qué te dije? Y era porque yo había dicho teología negra. Y hay teología negra, ella lo asoció con discriminación. Con Satanás, con lo malo, ¿verdad? Con lo malo, es como el mal, con hechicería negra, una cosa así, teología negra, ¿de dónde se le ocurre, no? Entonces, pues bueno, a mí me encanta que la gente se sorprenda, porque cuando tenemos la capacidad de sorprendernos, se nos abre la posibilidad de aprender. Si usted hace como que no le importa, no aprende. Si usted se sorprende, aprende. Yo digo, qué bueno, abrió los ojos, yo me asusté también, pero yo digo, mira, aquí hay una posibilidad de explicar, ¿no? Entonces, porque el sorprenderse, eso es a lo que nos lleva, ¿verdad? Bueno, como podemos hablar de teologías, decíamos, también podemos hablar de cristologías, ¿no? De manera diferente de hablar, pensar a Cristo, ¿no? Más allá de identificar lo divino como masculino y femenino, que muchas veces nos hemos quedado y nos acomodamos, estamos muy bien, hablando de Dios Padre Madre. Sí, y está bien, pero cuando hablamos de plural, es más allá de lo masculino y lo femenino, no, más allá de eso, porque lo divino no se puede atrapar en una representación de sexos, o no se puede, no, está más allá. Bueno, nos plantea también una preocupación en transformar el sistema patriarcal. Cuando hablamos de plural, nos plantea eso, ¿no? La necesidad de transformar un sistema construido no solamente con la dominación del patriarca. Hay una autora que a veces yo he citado aquí, que se llama, y ustedes conocen algunos, Elizabeth Schuller-Fiorenza, que ella habla de criarcado, ¿no? De los sistemas, las sociedades patriarcales, los sistemas patriarcales como la propia iglesia, la educación, hasta nuestras familias son patriarcales, ¿no? Donde el hombre es el que manda. Aunque hoy día eso se está flexibilizando muchísimo en la práctica, en la realidad, pero así son construidas nuestras sociedades, donde lo masculino es lo importante, es el centro. Nosotros tenemos la preocupación entonces desde este planteamiento
¿no? Por transformar esos sistemas patriarcales, ¿no? Y porque, miren, muchas veces siguen como que tiene que ser así, ¿no? Como que parece que no hay otra propuesta de sociedades, de estructuras, de organización. Y pensamos, aunque seamos mujeres, pensamos como hombres. ¿Y qué significa eso? Pensamos dominando a otros, porque el sistema patriarcal lo que nos enseña son, lo que nos ha formado es con cabeza para dominar, para imponer, para pisar a los demás, a los que son diferentes, hombres y mujeres. Si no piensa igual que yo, mejor lo matamos, ¿verdad? Y así estamos mejor. Una vez estaba en Minas Gerais, a mí me encanta siempre recordar eso. Llego en Brasil, en Minas Gerais, y tomo un taxi del aeropuerto, y hay un chiste muy conocido en Brasil, que es que la gente de Minas, para decir cosas, dice tren, ¿no? Entonces, no, ese tren, aquí no hay ese tren. Entonces el taxista va diciendo, porque ya era como las 7 de la noche, y yo digo, mire, yo me quisiera quedar al hotel donde voy. No se preocupe, aquí no hay ese tren de violencia. No, bueno, ¿verdad? Fantástico. No, aquí a los violentos los matamos todos. No se trata, ¿verdad? No se trata de matar a todo el que piensa patriarcalmente, pero sí de que se transforme, ¿verdad? Y comenzamos a pensar de manera más circular, digamos, más circular, aceptando las diferencias, aceptando la diversidad, aceptando lo que no es igual a mí, ¿no? Lo que no piensa como yo, ¿no? Pero que también tiene que existir, aceptando eso. No, por eso no me preocupó el asombro del obispo, porque yo digo, bueno, el obispo puede aprender. Y también no me preocupó porque yo dije, ok, se sorprende de las diferencias, de lo diverso, pero no lo manda a matar, no me mandó a matar, porque la odio. Entonces, desde la propuesta plural, se rechaza el modelo patriarcal en la sociedad, en la iglesia. Se busca la construcción de nuevas relaciones entre los seres humanos en su realidad común y diferente. Se desafía a la construcción de otras imágenes para pensar lo divino, como dijimos. A través de estas prácticas se cuestionan realidades fundadas en la univocidad de las imágenes y de las significaciones, donde las posibilidades son plurales, ¿no? Toda esta primera parte, fíjense que lo único que estoy es intentando o procurando o deseando como fundamental, porque podemos hablar y debemos hablar de cristología con ojos de mujeres. Lo podemos hacer. Tenemos fundamento. Sabemos qué es lo que queremos con eso cuando proponemos eso, ¿no? Entonces, es lo que quiero colocar. Entonces, ahora sí, después de haber colocado nuestros fundamentos epistemológicos, ¿no? Nuestro fundamento, digamos, de proyección hacia dónde queremos ir, entonces sí podemos preguntar, ¿cuál es la mirada de las mujeres sobre Cristo? Aquí es una S. ¿Cuál es la mirada de las mujeres sobre Cristo? O dicho de otra manera, ¿qué significa para nosotras cuando decimos cristología con ojos de mujeres, o desde las mujeres, o cristología feminista? ¿Qué significa para eso? ¿No? ¿Qué significa para nosotras? ¿Qué es lo que queremos decir o hacer con eso? Y aquí se me ocurre preguntar a ustedes, ¿qué será qué significa para nosotros? O sea, ¿qué se les ocurre a ustedes pensar? ¿Por dónde iríamos? ¿Qué saben de Cristo? ¿Qué saben de las mujeres? ¿Sí? Yo creo que cuando, por lo menos eso le
ella que viene a mi cabeza cuando habla sobre cómo miramos a Cristo, es también un poco tal vez lo que buscamos nosotros en Él, que es básicamente lo que las mujeres somos, ¿verdad? Un poco más suavidad, un poco más esa parte de misericordia, de caridad, no sé, desde el punto de vista, desde donde yo lo veo al menos, yo busco eso, es como un reflejo de lo que yo misma soy como mujer. Pensaría que si desde una postura más patriarcal se prima el poder, el control, de alguna manera aquellas cosas que desde el estereotipo están más ligadas a lo masculino, podría pensarse entonces desde una visión más feminista, una propuesta más femenina desde el estereotipo, ¿verdad? Eso que acaba de decir ella, quizás más esas cuestiones de misericordia, de compasión y así, pero también una postura mucho más equitativa y más igualitaria, ¿verdad? Donde quepa entonces lo masculino, lo femenino y pueda, digamos, desde ahí proponerse algo distinto, no digamos la norma desde la cultura patriarcal de la que también Jesús nació, sino otra propuesta que fue como el nuevo modelo que Jesús vino a implementar. Yo lo plantearía tal vez al revés, digamos, Cristo, ¿cuál es la mirada de Cristo sobre las mujeres? Porque siempre me ha llamado la atención la forma en que está redactada la Biblia, en los pasajes específicos de Cristo con María, digamos en este caso. Desde que estaba en el templo, que llega a reclamarle María, que nos tiene preocupados, que le dice, andaba en las cosas de mi padre. Luego en las bodas de Caná, mujeres, este no es mi tiempo. En la cruz, mujer, ya aquí a tu hijo. Otro pasaje que también me llama la atención cuando le dicen a Jesús, aquí está tu madre y tus hermanos, ¿quiénes son mis hermanos y mi madre y mis hermanos? Todos aquellos que hacen, que cumplen la palabra de Dios. Entonces yo veo como por lo menos como está redactada la Biblia, ¿verdad? Y incluso alguien me decía que, pues, que no era el fin, una relación más íntima de Dios con María, porque es como muy frívolo. O sea, no hay una relación de Cristo con su madre que uno le quisiera ver, o también con el mismo José. No sé, es una relación familiar que tal vez no es el enfoque que pretende la Biblia, pero sí lo veo como muy desapegado. Yo también hice la pregunta así, o sea, la devolví, ¿verdad? Es la posición de Cristo, pero yo lo veo desde el punto de vista que Él siempre nos aceptó, fuéramos como fuéramos, lo que tuviéramos o lo que no tuviéramos, que Él sí nos dio un lugar importante y que nosotros después lo perdimos las mujeres por otro montón de cosas, ¿verdad? Por esa misma parte patriarcal. Entonces yo pienso que esa mirada es una mirada que nos reconoció como somos, con nuestros derechos, con defectos, con todo lo que tengamos. Creo que es darle la vuelta así. ¿Cómo fue que Él nos posicionó y lo perdimos? Sí, yo diría que, respondiendo a esa pregunta, ¿cuál es la mirada de las mujeres sobre Cristo? Yo diría que es una mirada esperanzadora para las mujeres. Esperanzadora en el sentido de que, como usted lo decía y hablaba Vicky, ¿verdad? Nos está dando el lugar con el que Él nos creó, ¿verdad? Y que por diferentes razones lo permitimos que se fuera perdiendo. Entonces, desde esa perspectiva, esa mirada de Cristo esperanzadora nos permite transformar nuestra realidad de mujeres. Muchas gracias. Sí, yo creo que la mirada es más plural, porque yo creo que hay como un consenso acá de que pura vida con Jesús y lo que dice sobre las mujeres. Sin embargo, pasan muchas situaciones. Yo creo que también hay una exigencia de qué fue lo que pasó cuando ya se constituyó el Cristo después de Jesús, si uno quisiera. Porque uno dice, pongo un caso así particular, digamos, mi mamá es súper cristiana, bueno, súper católica y demás, de mucha piedad religiosa y demás. Y bueno, en mi casa
hubo un caso de separación familiar por asuntos de violencia doméstica. Entonces, mi mamá se separó porque dijo, esto tengo que pagarlo de alguna forma, cuando yo estaba chiquitilla. Ahora, ella se va a confesar y el padre le termina diciendo que ella como esposa separada es responsable de los pecados de mi papá porque le dio chance a quien pecara en su casa. Entonces, yo no puedo estar tan contenta de decir, sí, Jesús, esperanza, nada más. O sea, ¿qué clase de cosas es esta? O sea, ¿qué clase de interpretación queda al final para las mujeres? Y también al final, lo que se ha dicho desde la interpretación de la salvación, lo que se ha dicho desde María con su valor únicamente por ser virgen, jode mucho, disculpando la expresión, jode mucho, digamos, nuestras prácticas de sexualidad, jode mucho nuestras prácticas familiares. Yo pienso también, ahora hablando también de esta situación de separación familiar, uno dice, nuestras sociedades latinoamericanas tienen al centro a la madre antes que al padre. O sea, desde la colonización la figura del padre es ausente. Uno dice, y los españoles que dejaron embarazadas al montón de indígenas y se abandona ahí, ¿verdad? Y toda la experiencia posterior que hemos vivido. Sin embargo, digamos, topamos con una cierta idea de que siempre es, o sea, hace falta esa figura del padre y la figura del padre es la que pesa. Y entonces yo tengo sensación de abandono por la figura del padre, pero no valoro la figura de la madre, poniendo así como un caso, ¿verdad? O sea, entonces creo que todavía queda mucho que hacer y la mirada de las mujeres sobre Cristo es dificultosa, digamos. Si uno se reúne con otras mujeres que no son tan practicantes, digamos, a nivel religioso, hay una exigencia muy fuerte y es como no queremos saber nada sobre Jesús, no queremos saber nada sobre Cristo o sobre las religiones en cuanto ha sido una causa tremenda de opresión para las mismas mujeres. Entonces, muy bien, perfecto. ¿Sí? A mí me parece que se le debe a la mujer ese puesto en la historia. Entonces me parece que es una visión bastante positiva y bastante, ¿qué le digo? Se le está dando ese lugar a la mujer que nunca se le dio, inclusive yo diría que hasta el mismo Cristo, ¿verdad? Hasta el mismo Cristo, entonces me parece que nos debían eso. Sí. Yo quería agregar algo sobre esa pregunta. En el tiempo en que vivió Jesús era una sociedad muy patriarcal, la mujer estaba relegada y necesitaba la figura de un hombre para, inclusive hasta para protegerse, porque en la cruz Jesús le encomendó María como es al apóstol, y en ese tiempo la sociedad era así. A través de la historia el papel de la mujer y del hombre ha cambiado por las diferentes situaciones de hechos y de historia. En el momento si esa pregunta es en la actualidad, yo diría que ha cambiado en el sentido de que nosotros las mujeres pues valoramos más al Jesús que es nuestro Dios, y independientemente de la sociedad machista en la que vivimos. Muy bien. A veces me encanta toda la participación porque nos dice que esta pregunta puede ser una pregunta atrevida, ¿verdad? ¿Cuál es la mirada de la mujer sobre Cristo? Porque lo más, digamos, lo normal es que, digamos, cómo Cristo mira a las mujeres dentro de la Biblia, ¿verdad? Pero nos atrevemos a hacer otra pregunta porque la queremos hacer desde nuestro ser sujeto, como mujeres de fe, como mujeres practicantes de la iglesia, como mujeres sujetos y que queremos ser en una sociedad donde es patriarcal, ¿no? Que ya sabemos. Y entonces queremos tener un lugar y queremos nosotras ver y tener una opinión sobre Cristo, ¿no? No lo que nos han dicho,
solamente, sino nosotras tener una opinión, hacernos nosotras la pregunta sobre Cristo. Puede ser una pregunta atrevida en una sociedad que es normatizada ya, ¿verdad? Que ya tiene sus normas. Entonces, hacer esa pregunta no es tan fácil. Sin embargo, yo creo que ustedes como grupo lo han manejado muy bien. A mí me costó. A mí al inicio me costó porque también tenemos como que cambiar, ¿no? Nuestras miradas y hasta nuestros lugares para poder hacernos preguntas que no son tan comunes, ¿no? A nosotros como sujetos en una sociedad normalizadora, siempre estamos esperando que digan sobre nosotros, hombres y mujeres, ¿no? Aquí no hay cosa de que solo la mujer, pero casi nunca nos atrevemos a decir nosotros cuál es nuestra opinión sobre el otro, ¿sí? Muchas veces hasta porque tenemos al otro como que lo ignoramos o porque lo tenemos tan sagrado y elevado que no nos atrevemos a confrontar, a preguntar sobre el otro, o porque lo tenemos totalmente ignorado. Es que ese concepto creo que es una pregunta que trata sobre tabúes. Ajá. Que no queremos decirnos, ¿verdad? Yo muchas veces, siguiendo lo tuyo, muchas veces me he tomado a mí misma forzándome a ver a Jesús como el misericordioso, como el esto, como lo otro, como aquí, como allá. Y yo digo, bueno, ¿hasta dónde? O sea, esos son escenarios muy prohibidos dentro de esa que vos dijiste al principio, que reproduce la iglesia. Pues dijiste, la mujer está al final en esa jerarquía que ha reproducido la iglesia. Y yo hasta ahora me di cuenta, en este momento me di cuenta, mira, si la iglesia reprodujo una sociedad y una cultura de hace 2000, 3000 años, ahora, donde la mujer era, y lo ha hecho exactamente lo mismo. Entonces, en eso hay temas tremendamente tabúes. Cuando vos dijiste esa pregunta, yo dije, yo no tengo una opinión, yo no podría contestarla, no podría, porque se tratan de temas muy difíciles de uno, por lo menos yo, de preguntarme y de darme alguna respuesta medianamente satisfactoria para mí. El problema que yo como hombre, primero me cuesta obviamente meterme en la mente de la mujer, pero el problema que veo es que la cristología y el Cristo de esa cristología es una construcción. Entonces cuando se dice cuál es la mirada de las mujeres sobre Cristo, no están hablando del Jesús que caminó por los caminos del siglo, de una construcción ideologizada. Porque si uno ve, por ejemplo, a la mujer desde su realidad concreta, en las primeras décadas del surgimiento de lo que llamamos iglesia, el liderazgo de las iglesias en casas estuvo en manos de mujeres. Entonces no solamente es la construcción ideológica de Cristo, sino también cuál es la mirada de las mujeres sobre Cristo. ¿De qué mujer estás hablando? ¿De una de la clase alta, de una que es empresaria, tipo Lidia, tipo Febe, ¿no? O de una mujer que vive en el barrio que se quemó, ¿no? Es decir, porque la mujer es una realidad tan plural que nos hace realmente temblar, porque tendrías que pasar quizá no sé cuántas horas explicándonos de qué Cristo se está hablando cuando se dice cuál es la mirada de las mujeres sobre Cristo.
¿Cuál Cristo? Muy bien. Muy bien. Seguimos, damos un pasito más. Ahí está caliente el asunto. Demos un pasito más. Y intentemos entonces entender de qué Cristo estamos hablando, ¿verdad? Cristología, como decíamos, rama de la teología cristiana que se ocupa de la interpretación de Jesucristo, el Mesías cristiano, ¿no? O cómo se interpretó cristianamente el Jesús histórico, ¿verdad? El Jesús de la historia. Christus y logía son dos palabras que la forman, cristología, ¿no? Christus, que es latín, que viene del griego Christos, el ungido. Si fuéramos a hacer así como extremadamente literales, el ungido con aceite, Christos, que traduce la palabra semita Mesías, ungido, ¿no? Logía, que es la otra parte de la palabra, para designar estudios o tratados. Se deriva del griego logos, palabra, discurso, ¿no? Entonces, cristología sería como el discurso o la palabra del Mesías, del ungido, ¿no? Y que, como hemos dicho en la Biblia, este Cristo tiene una mirada sobre las mujeres. Y nosotras ahora, fuera de la Biblia, nos preguntamos cuál es la mirada de nosotras sobre este Cristo, sobre este ungido, sobre este Mesías, ¿no? ¿Cuál es la mirada? Cuando decimos mirada sobre Cristo, no solamente es el ver, sino la afectación, ¿no? Que tenemos sobre el otro, ¿no? O para el otro, ¿no? O para la otra persona, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra, ¿verdad? El objeto Cristo, dentro de un discurso teológico dualista o tradicional, como podríamos decir, es entendido desde definiciones dogmáticas, ¿no? Desde definiciones cerradas, claustradas, sagrado alto, sin que se le pueda tocar, solo algunos tienen el privilegio, ¿no? de tocarlo. Hoy día ese objeto Cristo, hoy día, es enriquecido por el sujeto cognoscente, ¿no? Aquí la antropóloga nos ayuda bien para explicar este sujeto, el sujeto de la experiencia mismo, ¿verdad? De tal forma que este objeto Cristo, que desde lo dogmático no se toca, ¿no? Tan fácilmente, desde el objeto, si nos colocamos desde el sujeto cognoscente, el sujeto de la experiencia, y nosotras como mujeres nos colocamos desde nuestra experiencia como sujeto, enriquecemos a este objeto dogmático, sagrado, inalcanzable, intocable, ¿no? Desde nuestra propia experiencia. Entonces, cuando estamos hablando de qué mujeres, ¿no? Como dice el maestro Edesio, estamos hablando de la experiencia de las mujeres, desde las mujeres como sujeto y su experiencia. Entonces, nos vamos a determinar ese sujeto que solamente está autorizado desde el dogmatismo a hablar sobre este objeto Cristo,
sino que vamos a ver este sujeto desde lo plural, desde la pluralidad de experiencias, ¿no? Por eso hablamos de sujeto cognoscente. Entonces, surge siempre cuando hablamos de Cristo o cuando nos hablan sobre Cristo, nosotros podemos decir desde dónde se habla, desde qué sujeto, desde qué lugar, desde qué espacio, pero no lo cerramos. Y lo validamos, porque puede ser válido desde el dogmatismo, pero también desde otras experiencias no dogmáticas, más plurales. Y aquí dejo a este Cristo un poco más al estilo del símbolo del Espíritu, ¿no? Que aletea, ¿no? Y que aletea por todas partes. La elaboración tradicional y clásica de la cristología hoy no satisface. Esa elaboración que decíamos, ¿no? Inalcanzable, sagrada, que solo unos cuantos pueden tocar, hoy no satisface. No satisface, ¿por qué? Porque los sujetos de la experiencia cotidiana, de la experiencia de vida, de la experiencia de fe, puede ser de iglesia o no, ¿no? Se encuentra con esta propuesta de Mesías, de palabra, ¿no? Que le puede tocar o transformar. Entonces, es una de las constataciones que hacemos de nuevo para legitimar nuestra lectura, nuestra mirada sobre Cristo, ¿no? Lo sacamos del dogmatismo, porque con el dogmatismo no podemos entrar, por eso no satisface, ¿no? La cristología tradicional coincide en el tiempo con las formulaciones dogmáticas y nos había ofrecido un Cristo greco-romano y nos lo impuso, ¿no? No lo impuso hasta en las imágenes, no solamente en lo simbólico, sino en las propias imágenes. Nos lo impusieron hasta el Cristo perfiladito y todo eso. Yo recuerdo un encuentro que una vez tuvimos con unas comunidades y acabábamos justo de llegar de una experiencia en Cafarnaúm, en Jerusalén. Estábamos en Brasil hace ya muchos años y trajimos fotos de seres humanos de Cafarnaúm, de hombres de Cafarnaúm, normales. Uno de ellos, curiosamente, hasta con mi papá se parecía. Curiosamente. Y pusimos las fotos ahí. ¿De dónde piensan ustedes que son estas fotos? ¿De dónde? Pusimos también fotos de gente de diferentes razas, de lugares. Y entonces cuando decíamos, ¿cómo relacionamos esta foto con Cristo, con Jesús, con el Jesús histórico, hecho Cristo? O sea, y pues la gente fue escogiendo ahí fotos y yo recuerdo una señora, no fue un hombre, fue una señora. Por eso no podemos hacer lecturas así universalizantes, que los hombres son malos, las mujeres son buenas, las mujeres son malas, los hombres son buenos. Pero ni todo el mundo es ni malo ni bueno, todo el mundo somos malos y buenos, ¿verdad? Al mismo tiempo. Bueno, pero una de las señoras lloraba, casi lloraba. Y mire, yo le creí en su lloro. O sea, me solidaricé con ella. Porque ella decía, no, por favor, no, yo no puedo relacionar esas fotos con Jesús ni con Cristo, no, por favor. Ella lloraba, temblando.
vez de otro Cristo, otra imagen de Cristo, con la cual ella no podía ahora pensar que había sido un hombre normal, una foto normal, aunque haya venido de Cafarnaúm, ¿verdad?, de Palestina en estos momentos. No lo podía aceptar. ¿Por qué? Porque las formulaciones dogmáticas nos ofreció un Cristo greco-romano, al estilo greco-romano, inclusive hasta en el vestuario. No era un palestino común. Nos lo pintaron, nos lo dibujaron, ¿no? Nos lo sacaron de las manos. Y con ese nos acostumbramos. Y nos duele. Entonces yo me puse en el lugar de la señora. Le dolía pensar que podía ser de otra manera, porque cuando a ustedes causan rupturas como esa, eso duele. Y uno se pone en el lugar del otro o de la otra y siente el dolor. No siente el dolor. Era un dolor epistemológico, cuando se lo habían clavado en el corazón. Pobrecita, ¿no? Pero eso porque ella lo expresó. Pero así habíamos tal vez más gente con los mismos sentimientos, ¿no?, de dificultad. Bueno, entonces nosotros cuando hablamos de cristología desde las mujeres queremos alejarnos de esta concepción, de esta formulación dogmática greco-romana que nos impusieron, no solamente a nivel epistémico, sino también a nivel simbólico, ¿no?, a nivel simbólico. Y eso claro que va a molestar a mucha gente. La cristología hecha desde y por mujeres desplaza el sentido determinado por el sistema patriarcal o quiriarcal, como decíamos. Analizan cuidadosamente, al hacer cristología o la cristología hecha por mujeres, los discursos cristológicos masculinos para determinar en qué medida toman en cuenta los diversos contextos culturales y religiosos y las distintas voces de las mujeres. Deconstruyen los discursos cristológicos u otros discursos culturales que definen a la mujer como la alteridad, como la otra, naturalizada o revelada. Las mujeres no pueden cambiar, todas son sumisas, todas son tranquilas, o deben ser, porque si no se alejan de lo que Dios quiere. Y esto, miren, nosotros hace muchos años, ustedes saben, mujeres antes que yo, antes que ustedes, han venido criticando eso, pero en nuestras iglesias continuamos atados a esta forma de pensar Cristo. Y por eso no podemos cansarnos de insistir en cuestionar, ¿no? Entonces hace falta, ¿no?, hace falta un paradigma diferente para la cristología desde las mujeres. No puede ser desde el paradigma dogmático greco-romano, tiene que ser desde otro paradigma. Y cuando hablamos de paradigma, estamos hablando de otra manera, para un poco citar a este filósofo Kuhn, que es el que a mí me gusta mucho cómo trabaja el tema de definición de paradigma como visión diferente, ¿no? Como visión diferente. Paradigma, una visión diferente, una manera de pensar diferente, de ver diferente, ¿no?, de relacionar diferente. ¿Cómo es el paradigma emancipador? Es la propuesta. Para comprender y transformar la autocomprensión de las mujeres y de los hombres, ¿no?, sobre las prácticas políticas e individualistas, las relaciones sociopolíticas de colonización cultural, para entender la interpretación de la Biblia como una práctica crítica de las mujeres y de los hombres frente a todo tipo de dominación. Y esto no lo planteo yo lo aprendo, me nutro
tanto de la experiencia de las mujeres, de mí misma como mujer, pero también de otras muchas mujeres biblistas, teólogas, filósofas, epistemólogas, ¿no? Que vienen trabajando en este ámbito, ¿no? O sea, no es un planteamiento puramente. Entonces, estamos hablando de que necesitamos otra manera de pensar, de ver el mundo, de un paradigma, por lo tanto, que llamamos emancipador, donde podamos entender e interpretar la Biblia como una práctica crítica de las mujeres. Eso es fundamental para poder hablar de cristología y hacer cristología desde las mujeres. Por lo tanto, tenemos nuevos desafíos a la cristología a la luz de los nuevos sujetos teológicos. El papel que juega en la cristología latinoamericana el tema de género, la raza, la clase, las culturas y otras religiones, la ecología y las escrituras. Ya no es suficiente hablar del trato de Jesús y las mujeres, o de Cristo como liberador de los esclavos. Se ve la necesidad de replantearse la construcción misma de la teología dogmática tradicional. Entonces ya no es suficiente solamente. No, mira, es que Jesús, si ustedes ven en la Biblia, tiene una relación chéverísima con las mujeres, con algunas, ¿no? Pero, sí, tal vez la mayoría, pero con otras no. De todas maneras, porque él mismo aprendió, y lo sabemos, de las mujeres. Para los indígenas y los afrodescendientes, así como yo, Jesús, como camino ineludible para la salvación, entra en cuestión por los pueblos de Abya-Yala, por los pueblos indígenas, que son fieles a su fe ancestral, no cristiana, o que siendo cristianos asumen también la religión de sus antepasados, ¿no? Desde la teología dogmática y la cristología dogmática, esto se ve como un absurdo, pero eso yo entiendo que el obispo se sorprendió. Yo no me quisiera decir que es obispo, pero me encantaría saludarlo. Si me recibe. Lo mismo con la espiritualidad de las comunidades afro, en las cuales no hay ningún inconveniente de hacer de Jesucristo un elemento importante de su fe, pero no por eso es el único y es el esencial, sino que también hay otras experiencias espirituales y se vive con tanta gratitud como la experiencia de Jesús también, ¿no? Y eso cuando nosotros podemos, desde la cristología de la mujer, podemos plantear esto. ¿Por qué? Porque proponemos un paradigma distinto. No lo podemos hacer desde el mismo paradigma, tiene que ser desde otro paradigma, ¿no? Y por eso plural. La preocupación por el equilibrio ecológico, las comunidades indígenas aportan esta dimensión holística al pensamiento teológico y también cristológico. Por lo tanto, es diferente. Hasta aquí estamos bien. Hasta aquí vamos bien. Vamos, decía mi abuelita, que ella era costurera. Vamos hilvanando bien, vamos tejiendo bien esta propuesta teológica. ¿Qué se nos está moviendo? ¿No? Por dentro, ¿qué preguntas, qué inquietudes, qué comentarios? Tomemos unos minutos para expresarnos, porque eso nos ayuda. Miren, cuando nos expresamos así sea para mandar al diablo esto, es bueno, me encanta. ¿Sabes por qué? Porque como yo les decía al inicio, el expresarnos es como si fuéramos así como una panela hirviendo, ¿no? Que algo nuevo va a nacer, ya no va a ser la misma agua.
¿sí? Después de las burbujas. Entonces, eso hay que expresarlo. Entonces, tomemos unos minutos para decir qué sentimos, cómo nos sentimos, qué tal nos cae esto, cómo lo aceptamos, cómo no. Porque no recibamos la cosa como si fueran palabras de Dios y no más. Son palabras del sujeto cognoscente. Sí, hermano. Cuando empiezan los movimientos feministas a nivel social a suscitar un montón como a visibilizar todo esto que está sucediendo con el papel de la mujer en la sociedad, eso también permite que la iglesia se lo pregunte, ¿verdad? Y de pronto hoy nos hacemos esta serie de preguntas y podemos hablar de esta cristología, y tal vez hace 500 años Santa Teresa no se lo podía proponerlo como una teología como tal, aunque tal vez lo vivía desde su, ¿verdad? Desde su época, desde su contexto. Pero de alguna manera pienso que esto permite que nos replanteemos otros modos de ser, pero la gran duda que me queda, o la gran dificultad, es que al final esto no basta con que la iglesia, la jerarquía, ¿verdad? Digamos, quienes están abajo se lo preguntan, sino también quienes están arriba, porque de pronto podemos decir, sí, la mujer tiene que tener espacios nuevos, distintos en la sociedad, en la iglesia. El mismo Papa Francisco lo puede decir, pero al final se reduce el papel de la mujer a si pueden llegar a ser sacerdotisas o diaconisas, o si ahora tienen un papel en la curia, en no sé dónde, en el Vaticano, y no se trata nada más como de responsabilidades políticas o responsabilidades a nivel jerárquico, sino también que desde abajo se esté preguntando, porque entonces en las familias se sigue reproduciendo todos estos modelos, y hablamos de un Jesús que es muy compasivo y muy tierno, pero en la familia se le enseña a la muchacha a que tiene que lavarle los platos a su hermanito y que su hermanito siga viendo televisión, y que después se apure porque tiene que ir rápido para ir a, no sé, a la misa, ¿verdad? Y su hermanito no importa si no va a misa porque él está cansado de que le ayuda al papá a trabajar, ¿verdad? Entonces sigue reproduciendo todos estos modelos, y la iglesia tiene que preguntárselo más allá de las responsabilidades o de las jerarquías, sino de que todos y todas podamos ver dónde se puede incidir más. Me encanta, hermano. Sí, muchas gracias. Antes, un poquito, ¿sabes que sus palabras me recuerdan que hace un tiempo estábamos en un podio, mujeres de diferentes religiones, eso era en Suiza, una reunión de diferentes religiones, mujeres de diferentes religiones, cristianas y no cristianas. Y yo era la única católica que estaba en el podio, entonces me preguntaron que si yo quería ser papa. Papa, ay, madre, ni quiero ser cristiana. Papa. Entonces yo le dije inmediatamente no. Porque no se trata ni de padre, ni de sacerdote, ni de puesto. No se trata de eso, porque si nosotros desde esta propuesta teológica y cristológica criticamos esas estructuras, vamos a hacer lo mismo. Entonces a mí eso no me interesa, ¿verdad? Justamente para aprovechar lo que usted dice, para profundizar en eso que usted dice, que me parece genial. Es más que lo opuesto. Por eso que yo le digo a los hombres de iglesia, los que son de la jerarquía, miren, quédense tranquilos, por lo menos por mí, se pueden quedar ahí la vida entera, porque no es lo que quiero. Ustedes pueden seguir ahí. Ahora, lo que quiero es que justamente nuestras comunidades, nuestras familias, pensemos en un Cristo diferente, en un Dios diferente. Y no solo pensemos, actuemos de forma diferente. ¿Sí? Genial. Considero que esta propuesta emancipadora podría ser la base de lo que en estos momentos se está considerando la Iglesia Católica más rica del mundo, como es la alemana, que están entrando en conflicto con el Vaticano porque ellos están incluso pretendiendo ya cambiar la estructura jerárquica de la iglesia
tradicional para darle mayor participación a la mujer. Esto podría ser una base considerable que estén tomando en cuenta ya en Alemania, y no solamente en Alemania, porque también ya se está uniendo en parte los Estados Unidos también, para cambiar esa estructura y para cambiar otras concepciones que tiene la religión católica, que no quiere aceptar diferentes tipos como la Eucaristía para los divorciados o para otro tipo de personas, ¿no? Podría ser, considero que esta es una base que están considerando ellos. Podría ser. Muy bien. Dentro de esa pluralidad que usted habla, mujeres, y también, como decía, que hay biblistas, que hay teólogas. Entiendo, bueno, aquí estamos viendo a Cristo desde la dualidad de Dios y de hombre, pero dentro de esa gama, ese abanico de creencias que hay, y como parte de la cristología también se ve a Cristo o a Jesús, digamos en este caso, nada más desde el punto de vista humano, esa dualidad, partamos del hecho de que no todos creen en esa dualidad, y es parte de lo que estudia la cristología. Entonces, me imagino que aquí estamos hablando desde Cristo en esa forma binaria de Dios y de hombre, pero también hay que tomar en cuenta, abriendo el abanico, que como usted lo menciona, dentro de esa pluralidad de mujeres que hay, y de creencias y de credos, también se conciben, o hay mujeres que tienen una perspectiva de Cristo desde un punto de vista humano, nada más. Entonces también sería bueno como centrarnos y aclarar tal vez cómo estamos viendo a Cristo acá. Me imagino que por las creencias religiosas cristianas, desde esa dualidad de Dios y de hombre, pero también puede entenderse nada más como desde su naturaleza humana, como muchos lo estudian y es parte de la cristología. Sí, muy bien. Dijimos al inicio, recuerdan, que pusimos una sentencia, una afirmación que decíamos entender lo divino más allá de hombre-mujer, justamente para lo que usted dice, para cuestionar ese dualismo, ¿verdad?, de uno u otro, ¿no?, sino verlo más allá de forma plural, ¿no?, de forma plural. Entonces, ese Cristo, más que ser, en este sentido, lo masculino, sagrado, intocable, allá arriba, verlo de forma pluralista, ¿no?, de una forma plural, ¿no?, más allá de eso. Es esa la propuesta del paradigma justo emancipador, ¿no?, y como tal, verlo accesible a las mujeres, ¿no?, sobre todo eso, ¿no? Es más o menos eso lo que estamos proponiendo, ¿no? Si les parece bien, vamos a entrar. Yo tenía un profesor de matemáticas que él siempre decía, es que no podemos aprender a sumar y a restar si no sumamos y restamos. Entonces, vamos al texto bíblico. ¿Qué les parece? Fíjense que todo esto se lo pude haber mandado ayer para que ustedes leyeran y hoy viniéramos a ver un texto bíblico, ¿sí? ¿Cómo vemos esto desde un texto bíblico? Un texto bíblico muy curioso que, bueno, ustedes lo van a ver, no se lo voy a contar. Vamos a leer y lo vamos a hacer, si les parece bien, en pequeños grupitos, ¿no? Ahí lo más cercano. Vamos a leer el mismo texto y así podríamos profundizar este texto. Vamos a leer a Lucas 18, cortito, capítulo 18, versículo del 1 al 8. Y vamos a preguntar.
preguntar sobre cuál es la imagen de Cristo que nosotras encontramos en este texto, ¿no? Como mujeres. Y como hombres, o sea, aquí no importa, pero los hombres hasta hacen un pequeño ejercicio y se ponen en el lugar de las mujeres. Dice Edesio que es difícil, pero hágalo. Intenten,